Buenos días compañeros, siguiendo con el curso de cálculo 2, continuamos con la integral definida parte 2. Viendo primero las propiedades de la integral definida, en la primera propiedad, si tenemos una integral del límite de a, el de la función x por derivada de x, este resultado nos dará igual a 0. En la segunda propiedad, si tenemos una integral de a b de una función x por derivada de x, esto lo podremos cambiar con menos la integral, cambiando los límites de b a por la función de x por derivada de x. Si tenemos en la siguiente propiedad una integral de a a b con función de x más menos g de x por derivada de x, y esto lo podremos separar con una suma de integrales, con la integral de a a b por la función de x derivada de x más menos la integral de a a b g de x por derivada de x. Y por último, si tenemos una integral de a a b función de x por derivada de x, esta integral sola lo podemos separar en dos integrales con un límite en común, con un intervalo que sería común, como sería el c, que tendría que ser menor que b y mayor que a, como la integral de a a c función de x por derivada de x más la integral de c a b de función de x por derivada de x. Viendo el teorema fundamental de cálculo, el primer teorema fundamental de cálculo, c fue una función continua en intervalo de a b, entonces una función f definida por f mayúscula de x es igual a una integral con el límite de a la x por la función de t por derivada de t. Es una antiderivada de f con a igual constante y x igual a variable. Traduciendo esto diría que f mayúscula derivada de x es igual a f minúscula de x, y esto es igual a la derivada de la integral de a la x por la función de t derivada de t para todo x que pertenece al intervalo de a b. Siguiendo con la generalización del primer teorema fundamental de cálculo, CF continua en los reales y G diferenciable en los reales, entonces tenemos que la derivada de una integral de la forma de a la g de x de la función de t por derivada de t, obtenemos un resultado que la función de g de x por la derivada de g de x para todo x que pertenece a los reales. Por segundo tenemos que una función f continua en reales y g diferenciable en los reales y una función h diferenciable en los reales, obtenemos que la derivada de la forma de una integral como de dos funciones de h de x y g de x por la función de t por la derivada de t, obtenemos que el resultado sería una función de g de x por la derivada de g de x menos f por h de x por la derivada de h de x. Y por último, si tenemos una función continua en reales y g diferenciable en los reales y g derivada de x continua en reales, obtenemos que la integral de la forma del límite de a la x por la función de g de t por la derivada de g de t por la derivada de t es igual a la integral de g de a hasta g de x por la función de u por la derivada de u. Este último nos serviría para hacer un cambio de variable. Viendo un ejemplo, sea la función x igual a la integral del límite de x a x al cuadrado de la función de e a la menos t al cuadrado por derivada de t. Nos piden calcular la función derivada en x igual a 0. Primero derivamos la función y la integral, viendo que la integral tiene dos variables de funciones y dos funciones en el límite. Usamos esa generalización reemplazando, tenemos que la función de e a la menos del intervalo mayor de x sería x al cuadrado elevado al cuadrado por la derivada de x al cuadrado menos e a la menos del segundo límite de x al cuadrado por la derivada de x. Resolviendo nos da 2x por e a la menos x a la cuarta menos e menos x al cuadrado. Y reemplazando de lo que nos pide con x igual a 0 nos da como resultado igual a 1. Siguiendo con el segundo teorema fundamental de cálculo, si f es una función continua en el intervalo de AB y f mayúscula es una función de f minúscula en AB, es decir, que si f mayúscula derivada de x es la f minúscula de x, viendo un integral sería que el integral de a a b de f de x minúscula derivada de x es igual a f mayúscula de x en el límite de a a b. Reemplazando sería que f minúscula de b menos f minúscula de a.
Viendo un ejemplo mejor sería la integral de 0 a 1 derivada de x sobre 1 más x al cuadrado. Integrando, recordando que al cotangente de x, su derivada es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces su integral sería al cotangente de x en el límite de 0 a 1. Y viendo el segundo teorema fundamental de cálculo, reemplazando sería al cotangente de 1 menos al cotangente de 0. Obtener su resultado sería pi cuartos menos 0. Su resultado final sería pi cuartos. Siguiendo con el tema de cambio de variable en la integral definida, dice que si la función f contiene un intervalo de a a b y x igual a phi de t, es una función continua junto con su derivada phi de t en intervalo de t sub 0 hasta t sub 1, donde a es igual a phi de t sub 0 y b es igual a phi de t sub 1. La función f de phi de t es continua de t sub 0 hasta t sub 1. Es decir, que si tenemos una integral de a a b de la función de x por derivada de x y hacemos un cambio de variable de x igual a phi de t, obtenemos que la nueva integral con los límites nuevos de phi de t sub 0 hasta phi de t sub 1 de la función f de phi de t por la derivada de phi de t por la diferencial de t. Viendo un ejemplo, el integral de 1 a 3 de raíz de x más 5 por diferencial de x, hacemos un cambio de variable con t es igual a x más 5. Derivando nos da que diferencial de t es diferencial de x. En los límites, reemplazando con x igual a 1, nos da que el nuevo límite sería t igual a 6. Y con el límite de x igual a 3, nos da que el nuevo límite sería t igual a 8. Y por último, reemplazando, nos da que el nuevo integral sería del límite de 6 a 8 con la raíz de t por diferencial de t. Resolvemos la integral, nos da como resultado 2 tercios de t a la 3 medios con límite de 6 a 8. Reemplazando los límites, nos da como resultado final 2 tercios de 8 a la 3 medios menos 6 a la 3 medios. Y por último, viendo unas propiedades adicionales de la integral definida, vemos que si f es una continua en intervalo de 0 a a, entonces si tenemos un integral de la forma de 0 a de la función de x por diferencial de x, podemos reemplazar la nueva integral de 0 a con la función de a menos x, la cual sería el intervalo mayor por diferencial de x. En segunda propiedad, si f es una función par en intervalo de menos a, entonces la integral de menos a de la función de x por derivada de x podemos reemplazar con 2 por la integral de 0 a por la función de x por diferencial de x. En el siguiente, si f es una función impar en menos a, entonces si tenemos integral de menos a de cualquier función x por diferencial de x, nos dará como resultado 0. Si tenemos f continua en intervalo de a a b, entonces el límite de 1 sobre h del integral de c a la c más h de la función x por derivada de x cuando h tiende a 0 nos dará como resultado la función de la integral reemplazando solamente c. Y por último, viendo todo lo en el video, si f es continua en intervalo a b, entonces f es integrable en intervalo de a b. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver y hasta la próxima ocasión.